Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestro trabajo en la historia de España de segundo bachillerato, en este caso con el periodo de la crisis de la Restauración, un periodo que abarca desde 1902, fecha en la que Alfonso XIII es declarado mayor de edad, y se extiende hasta 1923-1930, dependiendo de los factores que tengamos en cuenta. En cualquier caso, vamos a trabajar siguiendo este índice a partir de las dos fuentes que siempre nos gusta mencionar al principio de estos vídeos. Primero, la obra del profesor Simó y, en segundo lugar, la obra del profesor Ursel, editada por la Consejería de Educación de la Gobierno de Cataluña. Bien, ambas obras nos van a centrar en los aspectos más importantes que están expuestos en este breve índice. Bien, para no demorarnos en exceso, simplemente decir que 1903 es la fecha en la que Alfonso XIII es declarado, como decíamos anteriormente, mayor de edad con 16 años. Recordad, su abuela, Isabel II, había sido declarada mayor de edad con 13 años. La experiencia no fue evidentemente positiva. Vamos a retrasar un poco esa declaración de mayoría de edad hasta los 16, 17, en el caso de Alfonso XIII, en el que asume sus funciones constitucionales como jefe de Estado. Bien, fijaros brevemente en este desglose de los diferentes gobiernos que vamos a encontrar durante el reinado de Alfonso XIII en su primera etapa, del 3 al 23. Veis el gran número de cambios de gobierno, tanto de gobiernos de corte o de signo liberal como de signo conservador, o incluso en esas fechas a partir de 1917 de concentración nacional. Estos cambios de gobierno nos van a dar la idea, por tanto, de la inestabilidad del sistema, de la inestabilidad del gobierno o los diferentes gobiernos que vamos a ver a partir de 1902. En primer lugar, el gobierno largo de Maura, aproximadamente de 1903 a 1905. Maura estará en el gobierno otras 4 veces, pero esta sin duda va a ser la más significativa. La revolución desde lo alto, podríamos decir, como a su vez dijo el propio Antonio Maura, que se trataba de este periodo, es decir, provocó una serie de cambios tan importantes que fueran considerados cambios revolucionarios, pero siempre desde las posiciones políticas de elitistas o de la élite. No en vano, hay que recordar que es el líder del Partido Conservador. 3 ideas fundamentales, 2 y unos grupos de los que busca el apoyo. La idea de erradicar el caciquismo como ese síntoma del mal de la restauración. Y en segundo lugar, la búsqueda a toda costa de evitar que la revolución se extienda en las capas populares. Ello va a hacer que busque ese apoyo de otros grupos o políticos, de los grupos neutros o de las clases neutras que cita Maura, como son los católicos y como son también los grupos catalanistas. Vamos a ver cómo va a desarrollar una amplia tarea legislativa, ley del descanso dominical, ley contra el fraude electoral, ley de la administración local, ley de la organización interior, una serie de medidas que van a buscar la potenciación y la modernización política y económica del país. ¿Qué ocurre? Una viñeta para poder comentar. ¿Qué ocurre? Que Antonio Maura se va a encontrar con un problema previo, evidentemente, a su propio gobierno, que es la presencia española en Marruecos, el protectorado de Marruecos. Presencia española que ha sido expulsada, por decirlo así, de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas desde 1798 y que se tiene que conformar con ciertas zonas del norte de África. Un protectorado sobre el incipiente territorio que después será el Reino de Marruecos, donde se va a custodiar o se va a desarrollar una labor de gestión sobre una zona que interesa también a otras potencias internacionales, de manera que España va a desarrollar aquí un papel de especie de tapón, por entenderlo. Bien, la gran tragedia para la población española en ese momento del Barranco del Lobo, con la muerte de 135 militares en una encerrona de las tropas rifeñas en torno a la ciudad de Melilla, que va a provocar además el envío de más tropas, un envío de tropas no de militares profesionales, por decirlo así, sino de militares de la reserva, con el consiguiente descontento de grandes campos sociales, fundamentalmente en este caso en Barcelona, donde se van a producir movimientos de protesta. Unos movimientos de protesta, y aquí está en donde se va a producir la mayor dificultad,
una canción al respecto, el propio Barranco del Lobo. Bueno, como decíamos, una represión que va a ser realmente lo que ocasione finalmente la caída de Maura. 175 exiliados, 60 prácticamente condenados a cadena perpetua y por último 5 ejecuciones. De tal manera que este descontento va a provocar la caída del propio Antonio Maura por la pérdida de confianza del monarca y por las presiones existentes en favor de esta dimisión. Viñetas, acordaros, pensad siempre, hacer pequeños textos mientras estamos viendo el vídeo de voy a resumir en 5 líneas lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Os aseguro que os ayuda. Hacer la presentación, un esquema y una conclusión. Bien. Años después va a acceder al poder José de Canalejas. José de Canalejas que va a ser el líder del Partido Liberal, pero que va a tener una abrupta muerte debido a su asesinato en 1912. Esa muerte va a decapitar o descabezar en ambos sentidos al Partido Liberal y por tanto el Partido Liberal va a perder mucha fuerza en este periodo crítico. Bien, un programa reformista va a tratar de abrir tanto las cuestiones políticas como una cierta apertura económica, de tal manera que va a buscar, como decimos ahí, la modernización del país, en este caso a través de la ley de mancomunidades, buscando igualmente el apoyo de los sectores catalanistas, ¿de acuerdo? La posibilidad de que las diferentes provincias se unan, en este caso aún, para solamente el desarrollo de los servicios públicos, ¿de acuerdo? Bien, como veis aquí, un programa reformista más amplio, más extenso, una serie de reformas sociales, un cambio importante en los impuestos al hacerlos progresivos en función de la renta, tanto se paga en función de lo que, como decíamos, de lo que se ingresa. Una democratización, por decirlo así, del propio servicio militar al suprimir la exención económica y, por último, la secularización de la vida política del país con esa famosísima ley del candado de 1910. Incluso, si estáis trabajando en francés en algún momento, podéis utilizar la expresión de ley del candado, entrecomilladla, y se va a entender y no va a haber ninguna dificultad. ¿Qué ocurre? Que en 1912, en la Puerta del Sol, Canalejas va a ser asesinado, de tal manera que se rompe abruptamente esta serie de reformas que se estaban acometiendo. Ahí tenéis el documental que se hizo justo en ese mismo año de 1912. Y vamos a ver cómo esos años de crisis que va a haber hasta 1917 con diferentes cambios de gobierno. Por cualquier caso, en 1917 se va a producir la gran crisis europea. Recordad, fundamental, que en 1914 ha comenzado la Primera Guerra Mundial. Brevemente, para los que no lo visteis el año pasado, en un lado tenemos a Alemania y Austria fundamentalmente, apoyadas también por Bulgaria, por Turquía, y en el otro lado tenemos al Reino Unido, a Francia y a Rusia fundamentalmente. Bien, ese conflicto va a suponer un cambio enorme en el mapa europeo, pero además va a suponer, por un lado, una oportunidad para los industriales y los comerciantes españoles para vender los productos fuera de nuestras fronteras, pero por otro lado, va a suponer un empobrecimiento de las clases populares españolas debido a que no van a poder pagar los precios que sí se van a estar pagando fuera. De tal manera que se va a producir una inestabilidad muy fuerte a partir de 1917 y encontramos una crisis de 3 tipos. Siempre se habla en el caso de la historia española. En primer lugar, tenemos una crisis militar debido a la creación de unas juntas de defensa, una especie de sindicatos militares que estaban totalmente prohibidos. ¿Qué ocurre? Que el gobierno se ve obligado a autorizarlos de tal manera que muestra su propia debilidad. Estas juntas de defensa militares estaban en contra fundamentalmente del sistema de ascensos que primaba siempre a los generales, en general a los militares africanistas, y en segundo lugar de la sobrerepresentación de los oficiales dentro del ejército, un exceso número de oficiales en relación al resto de la tropa. Ahí tenéis esa serie de reformas o de reivindicaciones que se demandan. En segundo lugar, una crisis parlamentaria. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dato y más aún incluso el gobierno del conde de Romanones son gobiernos claramente antiparlamentarios, de tal manera que van a reducir la vida parlamentaria al máximo por medio de la cierre de las Cortes o incluso de la declaración del estado de excepción en algún momento. Ese descontento se va reflejado también en la crisis social. Una serie de huelgas de manifestaciones que a partir de 1916 y más duramente en 1917 van a provocar la convulsión en las calles, fundamentalmente en este caso
en las ciudades, en las zonas más industriales, Cataluña, País Vasco, Madrid en algún momento. Ahí veis esta situación que estamos mencionando. Bien. Ocurre que vamos a ver cómo el sistema parlamentario o el sistema de la restauración va a caer ya de manera completa hacia 1923 debido a la ausencia total de mayorías parlamentarias que puedan dar cierta estabilidad a la tarea de gobierno. Una serie de minorías que van a facilitar a partir de 1917 los gobiernos de concentración, como decíamos, en este caso, en el caso de Maura en 1918, liberales, conservadores y regionalistas catalanes, que sin embargo van a ser incapaces de desarrollar reformas que obtengan el beneplácito de la población. Tenéis esa continua tensión, teniendo además en cuenta que en 1917, primero en febrero y luego en octubre, se ha producido la revolución rusa, liberal, posteriormente bolchevique, y aquí quería llegar, estas dificultades sociales por el pistolerismo, es decir, un tiempo en el que los atentados políticos y los atentados económicos, por entenderlos, entre sindicatos y patronos son moneda de cambio, con el apoyo a la clase patronal de las autoridades políticas, en este caso de Martínez Anido, igualmente con la ley de fugas de 1921. Tenéis el coche de Dato, que también va a ser asesinado. Y finalmente la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos, como estábamos hablando, con la presencia del protectorado español en Marruecos, va a ser un completo desastre, fundamentalmente en esta primera etapa. Las tropas o las tribus rifeñas, es decir, de la zona del Rif, no están conformes con esa presencia española y por tanto van a hostigar constantemente, fundamentalmente, al desarrollo de los transportes y a las minas o a las explotaciones mineras que se producen, que se dan en esa zona. Hacéis un pequeño extracto de Memoria de España en relación con el desastre de Anual, que si ya el Barranco del Lobo había sido un duro golpe a los gobiernos españoles, ya el desastre de Anual con más de 12.000 muertes va a suponer, sin ninguna duda, un golpe, por decirlo así, un golpe de muerte al sistema de la restauración. Además, la demanda de responsabilidades y la búsqueda de responsabilidades que va a suponer el informe Picasso va a dar al traste con este propio informe, ya que en septiembre de 1923 el general Primo de Rivera va a dar un golpe de estado, pronunciamiento mejor, en Barcelona y va a suponer el final de esta etapa y el comienzo de la siguiente. Bien, si queréis hacer algún comentario abajo, completar las preguntas que tendremos que hacer. Gracias.